Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Tengo un mensaje para ustedes del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Decía algo así: la más antigua e intensa sensación de la humanidad es el miedo, y el más poderoso de estos miedos es el miedo a lo desconocido. Y una vez que hemos establecido la atmósfera adecuada, les decimos que hemos preparado 4 relatos para ustedes. Escúchenlos, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. A lo largo de mi vida me he enfrentado a diversas experiencias sobrenaturales que me han marcado y que de una u otra manera me han acercado al mundo de lo paranormal. No es extraño, pues mi natal Venezuela es rica en leyendas y diferentes credos, resultado de la mezcolanza de culturas indígenas, europeas y afroamericanas. Mi familia es de la ciudad de Los Teques, la capital del estado de Miranda en la parte centro-norte del país. Propiamente, uno de los barrios más entrañables en la historia de mi familia es el Vigía, el cual corresponde a una de las zonas más reconocibles y clásicas de la ciudad. La influencia europea, principalmente francesa, es evidente en este lugar. Justo aquí es donde transcurre una de las historias que recuerdo con mayor miedo. Corría el año de 1981 y una de mis hermanas, Ingrid, recién había dado a luz a una de mis sobrinas. Estábamos en la casa de una de mis hermanas mayores, una casa que siempre me ha dado miedo, una casa que desde que te acercas percibes un tono lúgubre en sus alrededores y en su apariencia. Es una casa antigua, en la que resaltan los muros llenos de ladrillos. Durante años han sucedido cosas inexplicables y aterradoras en esa casa. Para resumirlo, no es un lugar en donde yo me sienta cómoda y donde yo tenga confianza de que todo esté bien. Confieso que el estar en esa casa siempre está asociado a mantener un sentido de alerta. Estábamos pues de visita por el nacimiento de mi sobrina. Para mí era un evento lindo, pues a mis 16 años que tenía entonces, sentía un gran gusto por ver a mi familia crecer en número, aunque pues quizá no dimensionaba del todo la enorme responsabilidad que eso implicaba. El esposo de mi hermana Ingrid, Antonio, naturalmente también estaba ahí, y todo parecía transcurrir en normalidad. De un momento a otro, hubo una interrupción en el servicio de energía eléctrica y nos quedamos sin luz. A mi cuñado Antonio le pareció una adecuada oportunidad para jugarnos una broma y espantarnos. En uno de los pasillos de la casa con mayor circulación, colocó una vela encendida con mucha cautela y sigilo, esperando a que la notásemos sin apreciar que él la había puesto ahí. Logró su objetivo. Tan pronto nos percatamos de la vela, lanzamos un pequeño grito ahogado y nos espantamos mucho. Repito, la reputación de la casa no es la mejor, y desde entonces ya teníamos cierto recelo con respecto a las cosas que sucedían y se escuchaban ahí. Antonio no imaginaba que él sería quien se acabaría asustando más. Disfrutando su pequeña fechoría, Antonio salió de su escondite riendo a carcajadas. Poco le duró el gusto, pues de forma inexplicable, a través del humo de la vela, se empezó a dibujar una silueta sobre esta. Era forma difusa, pero que revelaba el contorneo de una mujer. La sensación de todos era de enorme miedo. Lo que estaba ahí no era humano ni era inofensivo. Al contrario, era una presencia insidiosa y que nos llenaba de terror. Como yo lo recuerdo, es que no se lograba dibujar un rostro o extremidades de forma completa, sino que la silueta iba dibujando por partes la figura de esta mujer, y la sensación es que nos miraba de regreso. Podría jurar que parecía vestir un traje como de novia, con velo, lo cual la hacía mucho más tétrica. El ambiente se empezó a tornar frío, mejor dicho, helado. La brisa soplaba fuerte y fría, pero a pesar de esto, la vela no se apagaba, y el humo que dibujaba este espectro ni se inmutaba. Antonio intentó apagar la vela, sin tener resultado alguno.
Para este punto, la otrora sonrisa que llenaba su rostro ahora era sustituida por una mirada casi de pánico. La figura de la mujer en traje de novia se movía de un lado a otro, cada vez en rangos mayores y más lejanos a la vela. No podíamos verle el rostro porque no se alcanzaba a dibujar, pero no puedo enfatizar lo suficiente el enorme miedo que teníamos. Lo único que vino a nuestra mente fue el comenzar a rezar. Todos los presentes hicimos un esfuerzo por sumar nuestra fe y nuestra devoción. Oramos juntos, con intensidad y con la esperanza de ahuyentar a este espectro y determinar ese horripilante vaivén de la figura que se hacía con el humo. Después de un rato, la vela por fin se apagó, y con esto, la mujer fantasma se desvaneció por completo. Con una sincronía también inexplicable, la energía eléctrica regresó y todo parecía estar de vuelta a la normalidad. Y por normalidad me refiero a una normalidad temporal, que cuando menos se mantuvo el resto de la visita de ese día. Para mí, esa casa representa un misterio, una vibra que nunca me ha agradado. Quisiera decirles que nunca me ha pasado nada más, pero sería una mentira. Por ahora les diré que seguramente en su imaginación está la imagen de esa novia espectral, dibujada por el humo de una vela, y quizá la encuentren aterradora, pero algo me dice que probablemente se quedará corto en comparación con lo que mis ojos vieron ese día. Nuestra familia siempre ha tenido una sensibilidad muy marcada para percibir energías más sutiles y de otro tipo al menos. Las experiencias son múltiples y han sido vividas por mi madre, mis hermanas, mis tías y mis primas. Para mí, la segunda hija de mi madre ha sido especialmente difícil. Soy probablemente la que tiene una sensibilidad mayor y he tenido contacto con personas y lugares cuyas energías me han afectado profundamente, así como han provocado eventos trágicos en mi vida. Sin embargo, creo que compartir nuestras historias forma parte de fortalecernos y blindarnos para los eventos, cualesquiera que sean, que nos esperan en el futuro. Uno de los puntos focales de las experiencias paranormales que hemos tenido es un departamento en el que diferentes personas de mi familia han habitado. Este se encuentra en la unidad militar de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Mi prima Jos fue la primera en vivir ahí. Después de ella yo estuve algún tiempo y actualmente ahí viven mis padres con mis hermanas. Sin hablar de aspectos sobrenaturales, el edificio donde se encuentra el departamento tiene ya de por sí una acumulación de tragedias que pueden ser indicador de una energía oscura y negativa que lo rodea. Hace unos años, una muchachita de 15 años se suicidó aventándose del 6º piso. Tiempo después, otra muchacha de 19 años que vivía en el mismo edificio murió calcinada como resultado de un trágico accidente automovilístico. Esto solo por listar algunos de los eventos desgarradores de personas que han vivido ahí. Pero para nosotros todo esto era ajeno cuando Jos llegó a ese departamento al poco tiempo de haber tenido a su primer bebé, mi sobrino. Como todos vivimos en zonas cercanas, aprovechábamos cada oportunidad para visitarla y ayudarle. Mi tía, su mamá, era quien, naturalmente, pasaba más tiempo ahí con ella. En una ocasión, cuando estaban colocando el papel tapiz para el departamento, mi tía se encontraba ahí. Serían como las 2 de la tarde. Jos estaba en una de las habitaciones, mientras que mi tía estaba en las áreas comunes del departamento y medía una parte del tapiz que había quedado incompleta. Entre otras cosas, querían asegurarse de que se colocara adecuadamente, bien nivelada y alineada. Al estar haciendo eso, sintió un frío anormal, como una ráfaga helada que recorría su espalda y la estancia misma. Miró hacia atrás y vio a una mujer con una apariencia semitraslúcida, con cabello negro y lacio, delgada y de tez muy blanca, más bien pálida y con una bata como de enfermera. La mujer miraba hacia abajo y tenía una expresión triste, pero intimidante al mismo tiempo. Mi tía se quedó paralizada por unos segundos y tras un pestañeo, la mujer desapareció. Inicialmente no quiso comentar nada, como ¿para qué asustar a su hija con algo así, cierto? Un par de semanas después,
Mi tía estaba nuevamente en ese departamento y todo parecía estar en una situación de normalidad. Mi prima y su mamá hablaban a la distancia, mientras la segunda estaba en el pasillo. Aquí ella describe sentir como si alguien quisiese pasar, como si ella le estuviera estorbando. Fue tal la intensidad de esta presencia que optó por hacerse a un lado y justo sintió como si la golpearan, tal como lo haría alguien cuando pasa con prisa y molestia. Mi tía llegó al punto de estirar la mano y tratar de tocar en el aire, pero no pudo palpar nada, aunque sí comenta haber sentido el aire alrededor de su mano helado como la nieve. Con esto ya era demasiado, y mi tía conversó con mi prima tratando de averiguar si había sufrido de algún fenómeno paranormal, a lo que Joss confesó, un poco alterada, que había visto a una mujer de pelo lacio y con bata en diferentes lugares del departamento. Para este momento, mi tía no le había dicho nada de lo que ella había visto, pero ya era demasiada coincidencia. Ambas se contaron todo lo sucedido e intercambiaron experiencias, llegando a la conclusión de que algo había en ese departamento. No es que sucediera a diario, pero en definitiva había una presencia. Al poco tiempo, yo me independicé y mi prima encontró otro lugar para vivir, por lo que, en un movimiento conveniente, el departamento pasó a mis manos para habitarlo. Muy pronto empecé a tener experiencias muy complejas. Verán, yo soy una persona hipersensible y que tiene una capacidad de percibir energías de muchos tipos. No voy a contarles ahora, para eso habrá tiempo después, todas las experiencias que he tenido, pero puedo decir que, si bien siempre tuve una cierta sensibilidad, mi capacidad de tener contacto con el mundo sobrenatural se volvió exponencial a partir de una visita que tuve a la infame casa de la tía Toña. La casa de la tía Toña es una conocida casa embrujada en la zona de Chapultepec, en la Ciudad de México. Se rumora que el espíritu malvado de una mujer que mantenía atrapados a niños y a jovencitos aún ronda por ahí, al igual que las almas de aquellos que tenía cautivos. Mi visita fue algo casual, organizada por el que era mi novio en ese entonces y quien trágicamente falleció años después. En fin, el punto de todo esto es que a raíz de la visita a la casa de la tía Toña, mi percepción extrasensorial se volvió muy aguda. Para cuando vivía en ese departamento, mi sensibilidad ya estaba despierta y sentía muchas de las cosas que ahí estaban. Para mí, estos encuentros suceden siempre en un estado de semiconsciencia, entre estar despierta y dormida. Por supuesto, me percaté de la presencia de la mujer con bata de enfermera, solo que en mi caso, ella se portaba mucho más agresiva, mucho más directa. No hablaba, no hacía mucho más que mirarme y aparecer, pero me transmitía sus emociones, su enojo, su dolor. La verdad era algo demasiado incómodo. Al final, yo también dejé el departamento. Para este punto, ya habíamos consultado con una conocida de la familia que hace limpias y que asegura que ahí hay algo. No obstante, en otro movimiento conveniente, mis padres y mis hermanas menores llegaron a ese departamento, donde actualmente tienen 2 años viviendo. Ahora que mi madre habita ahí, también percibe que hay una presencia, y aunque no ha tenido las mismas experiencias que mi tía, mi prima y yo, tiene esa sensación de que la mujer está ahí. Por el contrario, mi hermana Ivana de 21 años, quien tiene una sensibilidad mayor, sí ha tenido contacto con apariciones de esta mujer. No solo la ha visto de una forma más terrible y vívida de lo que nosotras en el pasado, sino que ha tenido experiencias de sentir que la tocan. Mi mamá, a quien tanto le gusta investigar, logró descubrir entre los vecinos que en el mismo edificio, pero en el departamento 902, vivía una mujer que cumple con la descripción y que murió hace tiempo. Por consecuencia, creemos que se trata de esa mujer, o mejor dicho, de su espíritu, quien se aparece en el departamento. Sobra decir que por el miedo, mi mamá quiere mudarse de ese lugar en la primera oportunidad que tenga, solo que no siempre es posible. A estas alturas, solo mi hermana mayor, Lorelei, faltaría de habitar en ese sitio. Quise narrar las historias que están alrededor de este lugar, el cual, como dije antes, es un punto focal dentro de las experiencias que hemos tenido. Pero quiero aclarar
y acentuar que mi familia y yo hemos pasado diversas situaciones inexplicables, con claros elementos sobrenaturales y que con gusto estaremos compartiendo con ustedes en relatos posteriores. Esto me sucedió hace años en un viaje de escapada que hice por la costa del Pacífico mexicano. Para mí, era un viaje que necesitaba para relajarme y desconectarme del mundo. Jamás pensé que me traería de vuelta una anécdota de este tipo. Manejaba por la costa del estado de Guerrero, en una ruta hacia el norte, hacia Michoacán. En específico, salí de Zihuatanejo y trataba de hacer el menor tiempo posible a Lázaro Cárdenas. Es un trayecto relativamente corto y mi plan era pasar un día en el puerto para luego dirigirme a Uruapan. Se me ocurrió hacerlo muy temprano por la madrugada, queriendo vencer el denso tránsito vehicular que a veces se forma en la ruta, sobre todo por transportes pesados y de carga. Con plena oscuridad y la promesa del amanecer a 1 hora de ese momento, salí pues de Zihuatanejo y comencé mi recorrido. Habré avanzado unos 20 kilómetros cuando mucho, y el infortunio se hizo presente. Una de mis llantas se ponchó y me tuve que detener a cambiarla. Me pasé el acotamiento y comencé el movimiento necesario para reemplazar el neumático averiado. Mi suerte parecía mejorar cuando a la distancia pude apreciar un auto que puso sus luces intermitentes y que me dio la impresión que se acercaría a auxiliarme. Para mi buena fortuna, sí lo hizo. Se bajó del auto un hombre alto, fornido, de barba densa y con algunas canas que ya dejaban ver su edad. Me preguntó que cuál era mi percance y una vez que le expliqué, comenzó a ayudarme con la maniobra. Mientras cambiábamos el neumático, el hombre me dijo: «Tiene mucha suerte, amigo. No debería estar en estos lugares solo». Yo fingí que no entendía bien lo que me decía, y es que sí, no tenía idea a lo que se refería, pero tampoco quería indigar mucho. Lo único que quería era irme y pronto. Su mirada era tan insistente y el silencio fue tan incómodo que no me quedó remedio que contestarle: ¿Suerte? ¿Por qué lo dice? Pues mire, aquí por esta zona es muy común que se anden paseando las brujas y no distinguen. Se llevan a quien se deja. Fijé un poco de asombro, aunque en realidad estaba incrédulo, y no quise darle cuerda al hombre. Casi terminábamos de cambiar la llanta y no quería molestarlo y que por eso me dejara en medio de la nada. Con la refacción puesta le agradecí y le ofrecí un poco de dinero por la molestia. No me lo aceptó, por el contrario, me dijo que él llegaba hasta La Unión, otra localidad de Guerrero, y que era mejor que avanzáramos juntos. Yo quería irme a toda velocidad, pero no me pude negar después de que amablemente este hombre me había ayudado. Avanzamos juntos. El hombre manejaba su auto delante de mí y yo lo seguía. Iba más lento de lo que yo quería, pero igual hice las paces a llegar un poco más tarde de lo planeado. Extrañamente el hombre apagó sus faros y se pasó al acotamiento. Pude ver la señal que me hacía de seguirlo al acotamiento y por mera cortesía así lo hice. El hombre bajó corriendo de su auto y se acercó al mío. Me dijo que apagara las luces y luego se subió al asiento del copiloto. Con voz muy baja y señalando al frente me dijo: «Mire», al tiempo que se llevaba el dedo a los labios en señal de que debíamos guardar absoluto silencio. Frente a nosotros, a no más de 5 metros, una enorme bola de fuego pasaba de un lado a otro, con un movimiento frenético. Debieron pasar unos 10-15 segundos y luego a una velocidad inverosímil se alejó hacia la oscuridad, en el cual se perdió a la distancia. «Sabía que tenía que ayudarlo. Seguro que lo vieron en aprietos y lo querían pescar desprevenido». Me dio una palmada en la espalda y me sonrió. Se bajó del auto y se subió al suyo y seguimos el camino juntos tal como avanzamos. Cuando llegamos a la desviación hacia La Unión, el hombre solo alzó la mano por la ventanilla de su auto y se despidió, y yo seguí manejando solo rumbo a mi destino. Un recorrido que debía tomarme 1 hora y media se convirtió en algo que me tomó casi 3. Pero afortunadamente el sol comenzó a salir y eso me tranquilizó un poco. Sin embargo, al día de hoy, no tengo una explicación para lo que haya sido esa bola de fuego. Quizás el hombre tenía razón y se trataba de una bruja, que estaba a la cacería de una presa que pude haber sido yo. Yo no les puedo contar que he visto alguna vez un fantasma o una aparición. Mi contacto con el mundo de lo extraño y lo sobrenatural se dio de otra manera, más personal, más doloroso y menos llamativo.
Corría el año de 2017 y yo estaba en un punto alto en mi vida. Me iba bien en mi trabajo, gozaba de una excelente salud y sentía una felicidad y plenitud que nunca antes había sentido. ¿Han escuchado esa frase de que el amor y la felicidad no se presumen, sino que se viven? Pues es muy cierto, porque nunca faltará aquel a quien la envidia lo lleve a querer lastimarnos. En lo que era hasta ese momento el punto más alto de mi vida, yo prácticamente gritaba a los cuatro vientos que era una persona feliz y afortunada. No debía hacerlo. De manera repentina y sin explicación alguna, lo primero que empezó a fallar fue mi estado de salud. Comencé a sentirme débil y fatigado todo el tiempo. El pelo se me caía por mechones y mi estabilidad laboral se vio también afectada. De ser alguien que no tenía problemas con nadie, de pronto me vi envuelto en varios escándalos y conflictos organizacionales. Esto me generó una profunda depresión y afectó seriamente la percepción de la vida. Pero no estaba dispuesto a rendirme y busqué una solución en primera instancia para mi salud. Tenía dolores muy intensos y que no se quitaban con nada. Así que hice uso de algunos de mis beneficios laborales que incluían un seguro de gastos médicos que utilicé hasta el punto de que agoté la cifra máxima de atención. Los médicos no podían encontrar causa alguna para mis males y todo se lo atribuían al estrés. Al no poder usar más mi seguro, intenté tratamientos costeados por mí, con medicina alternativa, pero tampoco me funcionaban. Agotando todas mis posibilidades, me abría la alternativa de que quizá esto requería un trato espiritual o esotérico. Fue así como llegué con una mujer que hacía limpias y otros trabajos de esa índole. El estado en el que yo me encontraba era deplorable, casi en los huesos, débil, sin cabello y sumido en una tristeza infinita. Desde que me vio entrar, la mujer hizo una cara de asombro y antes de cualquier cosa me dijo: «Mírate, ¿cómo te tienen? ¡Qué barbaridad!». Me explicó que esto era sin duda alguna resultado de un trabajo de magia negra y me pidió que repasara si alguien tenía motivos para hacerme esto. Yo no pude ubicar a nadie en ese momento. Luego me explicó que teníamos varias alternativas. Podía ayudarme a deshacerme del trabajo que me habían hecho o podía ayudarme a regresarle el trabajo a quien fuese responsable. Nunca he sido una persona vengativa, pero era tanta mi rabia y mi impotencia que le pedí que me ayudara a regresarle todo lo que me había pasado a la persona que me había hecho el daño. Ella preparó algunas cosas y me dijo que tomaría un par de sesiones, pero que mientras tanto yo debía hacer dos cosas para evitar que esta persona nuevamente me afectara a través de un trabajo. Debía utilizar un amuleto de protección que ella misma me dio, así como ir a mi casa, untar sal con aceite en todas las puertas y ventanas y en las esquinas de los muros. Poner un platito con un limón partido a la mitad, dentro de un círculo de sal y atravesado de lado a lado por dos palillos. Me dijo que era muy importante que repitiera la unción de la sal con aceite una vez por semana mientras quisiera tener la protección. Lo sigo haciendo hasta la fecha. Así como dejar los limones en las esquinas durante un mes y después reemplazarlos. Si los limones al cabo del mes tenían mucho moho, quería decir que me habían intentado hacer un trabajo. Si los limones al cabo del mes estaban ennegrecidos, significaba que me habían intentado hacer que un ente oscuro entrara en mi casa. Si al cabo del mes los limones estaban secos, pero sin nada de lo anterior, nadie habría intentado hacerme nada. Regresé a los pocos días con la mujer para la segunda sesión. Portaba mi amuleto y había hecho los preparativos en casa tal como ella me dijo. Ella hizo algunas oraciones y quemó algunas pertenencias que me había pedido llevar, así como me ungió con algunos aceites. Me explicó que regresara con ella una vez transcurrido el mes para saber qué había pasado con los limones, así como me fijara muy bien en la gente a mi alrededor, que la persona que estuviera sufriendo los mismos males que yo era quien me había hecho el trabajo.
Conforme las semanas pasaban, mi salud fue mejorando. Comencé a recobrar la fuerza y a ganar peso. Mi cabello empezó a salir de nuevo y esa pesadez que sentía sobre mis hombros se hizo cada vez más ligera. La gente lo notaba y me decían que estaba volviendo a ser el de antes. Por el contrario, me contaron que uno de mis compañeros, alguien que apenas sí había visto, empezó a tener problemas serios de salud y a perder el cabello. Por seguridad, no puedo revelar su nombre, pero entonces ubiqué perfectamente quién era y me di cuenta de que, simplemente por envidia malsana, había decidido hacerme daño. Les mentiría si les digo que no sentí algo de satisfacción por lo que le sucedía. Pasado el mes, los limones estaban repletos de moho. Yo he visto limones que se echan a perder y se cubren de una pequeña capa de moho, pero los que usé para el ritual parecían bolitas de algodón. Regresé con la mujer que me ayudó y me dijo que siguiera haciéndolo por lo menos durante un año, mes con mes, hasta que esa persona desistiera o el daño que quería lanzar le regresara tan fuerte que ya no pudiera más. Además de eso, decidí cambiarme de trabajo para evitar que este individuo buscara otros medios para lastimarme. Al cabo de 6 meses, parecía que todo ya había terminado y yo estaba tan sano, fuerte y feliz como antes del horrible episodio. Por eso les recomiendo ser discretos con su felicidad, a ser amables con todos y a no buscarse enemigos de a gratis. Nunca sabemos cuándo habrá alguien resentido y malvado que quiera aprovechar las artes oscuras para causarnos miseria y dolor. Qué bueno que llegaron al final del recorrido. Siempre es un alivio que salgan con bien de aquí. Pero bueno, como siempre les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Los esperamos la próxima semana para nuestro episodio especial de mitad de temporada. Hasta pronto. Ecos de terror.